Primero, el tema que nos interesa a todos, esto del aumento salarial, del cual se han quejado prácticamente todo el ala empresarial, y por el otro lado, los maestros han dicho, no, eso es poco, debía ser mucho más el aumento, ese 5% es poco, no sirve, en fin. ¿Cómo se puede ver esto del incremento salarial? ¿En qué nos afecta a los que cotidianamente tomamos el minibús, compramos un poco de pan, un poco de alimento, vamos con nuestros niños a la escuela? ¿Cómo nos afecta ese incremento salarial? Bueno, hay varios aspectos, José Luis, que hay que considerar con el aumento salarial. Primero, el tema que se llama la inflación, ¿no es cierto? La pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Por lo siguiente, primero, tú tienes ya varios factores que se van a volver aún más negativos por el aumento salarial. Por ejemplo, las empresas están en una situación muy precaria, especialmente las pymes, las pequeñas empresas, la falta de dólares, la falta de combustibles. Entonces, estas empresas que tienen que incrementar salarios cuando no necesariamente ha incrementado la productividad, pues ahí tienes un problema muy serio, porque esas empresas van a perder plata o simplemente algunas van a tener que quebrar, porque no van a poder pagar ese incremento salarial. La cantidad que ganan la mayoría de las empresas en Bolivia es muy bajo. Entonces, hay que entender que para que una empresa pueda pagar más salarios, tiene que producirse más, porque la empresa tiene que poder vender más. Entonces, si una empresa vende más, pues tiene más ingresos y puede pagar más. Pero hoy en día todas las empresas están vendiendo menos. Ese es un problema. Entonces, el problema es que si tú incrementas los salarios, fíjate qué es lo que pasa. Primero, el salario que se aumenta, ese precio que se aumenta, hace que la gente evidentemente tenga más recursos, por lo tanto hay más demanda para la misma cantidad de bienes que se han producido, porque como vemos no se ha producido más. Y eso pone presión a los precios. Por el otro lado, el gobierno también, como tiene que pagar más salarios, va a tener que mandar a imprimir billetes. Al imprimir más billetes también se genera más inflación. Entonces, fíjate el círculo vicioso en que entras. El trabajador dice, incrementame mi salario para recuperar el poder adquisitivo porque la inflación ha subido. Pues tú le incrementas. Pero el incremento que le acabas de dar va a alimentar la inflación para el próximo ciclo. Entonces, de nuevo vas a tener más inflación y van a venir el próximo año a decir, mira, la inflación ahora está en 25, 30%, lo que fuese, ahora incrementame mi salario de nuevo. Entonces, debe quedar claro que el salario se tiene que incrementar cuando sube la productividad, no cuando el gobierno decide que suba el salario. Entonces, tú dices, ¿cómo nos afecta a todos? Pero claro que nos afecta. ¿Por qué? Porque cada vez que te subas ahora a ese minibús, el minibusero va a decir que va a tener que subir el precio porque todos están subiendo los precios, porque todos los precios están subiendo, para ponerlo de otra manera, o el dinero está valiendo cada vez menos, ¿no es cierto? Entonces, eh, al final nos afecta también esto porque al incrementar el salario mínimo a 2.750 en este caso, es un salario mínimo tan alto que eso impide a que mucha gente joven especialmente o gente con poca Sí. experiencia no pueda entrar al mercado laboral. Entonces te va a ampliar el desempleo de los estudiantes, especialmente de las mujeres jóvenes, que se les vuelve muy difícil entrar al mercado laboral. Y tienes no solo más desempleo, sino también mayor informalidad, mayor presión sobre los precios y por supuesto mayor cantidad de empresas que quiebran o se van a la informalidad también. O sea, por donde lo veas, estos incrementos salariales no tienen ningún beneficio alguno. También puede esto impulsar el desempleo, ¿no? Sí, como te decía, totalmente. O sea, si alguien pensaba emplear a alguien, tres personas, esta pyme, digamos, la próxima semana, con este incremento, seguro contrate a nadie o simplemente a una persona. O es decir, con este incremento ya se vuelve más riesgoso.
No te olvides que para los beneficios sociales el salario mínimo es bien importante, que se ha incrementado ahora, ¿no es cierto?, en 10%. Entonces eso encarece totalmente, pero totalmente el empleo. Y sabes que a los que están empleados también se los va a despedir, especialmente si son personas que llevan muchos, muchos años en la empresa, ya por antigüedad, esto de incremento del salario al mínimo y al básico, hace que esa persona que está ahí hace tantos años sea tan cara mantenerla que también hay que jubilarlo, digamos, de una vez. Entonces, debe entender la gente que estas políticas no incrementan el empleo, no ayudan, son leyes, decretos y normas que salen en realidad para generar desempleo. Ahora en esto, Jaime, hay un tema. Yo estaba analizando por qué estamos en esta situación y veo una sola cosa desde mi punto de vista de periodista común y corriente, ciudadano de este país. Yo digo una cosa, no hay dólares. El dólar trepa, 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 trepa y las cosas que traemos del exterior suben sus precios, suben, 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 suben. Te hablo de los bombones que llegan, no sé, de Suiza, que suben, suben, suben. Te hablo de los insumos que necesitan para los medicamentos, hace que los medicamentos suban, suban, suban. Yo veo que ahí está el detalle de lo que estamos viviendo en este momento, esta especie que para mí es un momento de desazón, gran desazón, porque parece que nadie hace algo para solucionar ese tipo de problemas. ¿Tú crees que el dólar ha sido el punto de inflexión para que estemos como estamos? Bueno, definitivamente el dólar en realidad es el resultado del problema. Es la manifestación del cáncer, de la enfermedad crónica que tenemos. Llamémoslo lo que lo llamemos. El dólar no es más que una, si quieres verlo así, es la víctima del de la política, bueno, el boliviano sería en realidad en este caso, ¿no es cierto? Lo que se ha devaluado es la víctima, nuestra moneda sufre las consecuencias de una política económica que se ha regido incrementando el gasto público de manera descontrolada. Entonces, el problema no es los dólares, porque claro, porque no hay dólares, no hay combustibles, pero lo que no hay combustibles es también porque no hay dólares, pero no hay dólares porque el gobierno gasta mucha plata. Entonces, el problema principal es que el gobierno se ha gastado todos los recursos, eso ha quemado las reservas internacionales y nos hemos quedado pues con un banco central sin los activos suficientes para defender un tipo de cambio. Ahora entramos pues a la siguiente fase de esta crisis, donde obviamente la inflación sube. Al incrementar la inflación, la gente siente que su salario vale menos y la gente ahora pide nivel salarial, pero eso obviamente, como te explicaba hace un momento, empieza a incidir en la inflación de nuevo y entramos otra vez a este círculo vicioso y terminas con inflaciones altas, con un crecimiento bajo y cada vez los obreros, los trabajadores pidiendo aumentos salariales. Recuerda la época de la UDP, sí. Bueno, yo era muy joven, pero leía en algún momento sobre esa crisis que se incrementaban los salarios hasta 3 veces a la semana, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Para que los trabajadores estén contentos, pero no se daban cuenta que cada vez que incrementaban el salario, eso causaba el nuevo ciclo inflacionario. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Los salarios deben, mira, para resumir, los salarios deben incrementarse con el incremento de la productividad y las ventas. Y aquí te voy a decir algo que va a sonar bien raro. Yo siempre le pregunto a mis amigos cuando doy charlas en las universidades, ¿quién es el que paga el salario del trabajador? ¿Quién paga? Siempre te dicen la empresa. No es la empresa. La verdad es que no es la empresa. El que paga el salario del trabajador es el consumidor, el cliente de la empresa. Así hay que ver. Entonces, si el cliente de la empresa compra más, la empresa tiene para pagar más salario. Si los clientes de la empresa compran menos, la empresa tiene menos para pagar salarios.
porque al final es el cliente el que paga los salarios. Ahora, tienes empresas, muchas empresas, cuyos clientes ya han desaparecido porque no están consumiendo, no están comprando, pero esas empresas están obligadas a pagar salarios. ¿Cuál es el destino seguro de esas empresas? Pues la quiebra. Jaime, en una situación así de crisis como la que estamos viviendo, crisis económica, esta crisis multidimensional o multisectorial, como le digo yo, crisis por todo lado, ¿qué es lo que tendría que hacer un gobierno? Tú que estás en esto de intentar llegar a la presidencia del país, ¿qué es lo que debería hacer un gobierno en una situación igualita a la que estamos viviendo? Bueno, claramente lo que hay que hacer primero, yo digo, hay que tomar medidas que son muy de fondo, pero la economía, fíjate, no funciona para nada si es que primero no se da también algo que falta en este país, seguridad jurídica. Es importante que las primeras medidas no necesariamente van a ser económicas, es de seguridad jurídica. Tiene que volver al país el respeto a la ley, la implementación de todas las medidas necesarias jurídicas para que haya, por supuesto, repito, no solamente la seguridad jurídica, sino la confianza suficiente de los mercados, porque vas a tener que traer inversión extranjera y obviamente la inversión privada tiene que volver a funcionar. Pero lo que sí te puedo decir que definitivamente con eso tienen que haber medidas de estabilización, ya vemos la macroeconómica y control de inflación. Si la inflación hoy día ya está anualizada sobre el 20%, hasta fin de año esto puede estar muchísimo más alto. Entonces se deben anunciar con mucha claridad un conjunto de medidas para recuperar como digo, esta estabilidad económica, y eso se debe iniciar con un control estricto del gasto público, restringiendo drásticamente la emisión monetaria, que es el elemento fundamental en la creación de la inflación. Hay que obviamente reforzar las reservas internacionales, pero lo más importante, el Banco Central debe ser con autoridades que sean pues totalmente técnicos, y el Banco Central y estas personas tienen que ser totalmente independientes. Hay que eliminar toda forma de financiamiento al sector público, ¿no? Por el lado del Banco Central. Al mismo tiempo, hay que eliminar de raíz todos esos cupos a la exportación, a todo tipo de restricción a la exportación. Hay que liberar también la importación de combustibles, porque hay que hacer que vuelva al país, pues, como en su momento, una libertad total y absoluta en la generación de divisas, ¿no es cierto? Y te repito, volviendo al gasto público, hay que hacer una reducción muy importante de ese gasto público, pero hay un gasto muy grande que tenemos los bolivianos del cual nunca se habla, y nosotros con mi equipo lo hemos identificado. Tú tienes como 400 millones de dólares al año en corrupción solamente en el tema de hidrocarburos, y más de 3.420 millones de dólares en corrupción en las últimas 2 décadas. Entonces, parar la corrupción en sí misma es una forma de reducción del gasto. Y la corrupción es tan grande en Bolivia que parar esa corrupción por sí mismo nos va a generar una cantidad importante de recursos también. Entonces, las medidas de estabilización macroeconómica tienen que ser una medida de instrumentos estándares de economía, pero otros extraordinarios como también el detener la hemorragia por la corrupción que tiene este país. Y ahora vamos a ese tema, Jaime. El domingo apareció una nota en el periódico digital Der Bol, dice: en Santa Cruz el PDC presenta a Jaime Dun como su candidato presidencial. Esto pasó, evidentemente, y dice, el Partido Demócrata Cristiano presentó el sábado en la ciudad de Santa Cruz a Jaime Dun como su candidato presidencial para las elecciones generales, según confirmó Víctor Hugo Velasco, delegado de esa organización, ante el Tribunal Supremo Electoral. Después apareció otra parte, o está ahí todavía, otra parte del PDC que antes, en el mes de marzo, proclamó a Rodrigo Paz, ahí en la Asamblea Legislativa, como candidato a la presidencia del PDC. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando?
¿Cuál vale? ¿Vale Rodrigo Paz? ¿Vales tú? ¿Qué pasa con esto del Partido Demócrata Cristiano? Bueno, claramente una de las cosas que se evidencia una vez más es cómo los partidos políticos han sido desinstitucionalizados durante el movimiento al socialismo y han sido obviamente colocados bajo una situación compleja de reglamentos y normas internas que tienen que cumplir. Y por supuesto, esos reglamentos y normas, más allá que nos guste o no, se tienen que cumplir, repito. Entonces, el Partido Demócrata Cristiano me comunicó a mí que yo habría, me invitó a mí y que yo habría sido puesto en una lista con otros precandidatos para el tratamiento que tendría su comité político como nacional, como también su conferencia nacional de dirigentes. Al final del comité político nacional, de 9 que tiene que haber, 6 me dieron la confianza suficiente. Eso se fue hacia una conferencia nacional de dirigentes que se llevó a cabo en fecha 26 de abril. Y en esa fecha, habiendo evaluado los otros precandidatos, me comunicaron de manera formal. Aquí tengo el acta correspondiente con la firma de 7 de los 9 secretarios que dan por bien hecho la selección de mi persona como precandidato a estas elecciones. Evidentemente, habrían quedado 2 disidentes. Cuando se habla de la parte disidente, en realidad es una minoría muy reducida. Son 2 personas que no están de acuerdo. Bueno, por eso es que no apoyaron mi precandidatura, podría presumir. Y evidentemente están haciendo todos los esfuerzos para, me imagino, poder comprobar de que sin tener la firma del resto, su forma de actuar ha estado en el marco de los reglamentos. Claramente esto nos ha puesto en una situación para mí de alguna manera compleja, ¿no? Con Rodrigo Paz. Rodrigo es un amigo que yo estimo mucho, es una persona que conozco hace muchos años, hemos sido compañeros de colegio, estamos siempre en contacto, nuestras familias se conocen también, por supuesto, y es una situación donde la vida política pues nos ha puesto, digamos, dentro de una plancha y se ha armado una competencia. En este caso fui elegido yo, pero por supuesto todo esto tiene que seguir su curso. El Partido Demócrata Cristiano tiene que hacer, ya sea por un ala o la otra ala, tienen que hacer todos los pasos necesarios ante el Tribunal Electoral para tener una posición que vaya a ser final. Lo que sí te puedo decir es que habiendo hecho la debida diligencia legal de nuestra parte, todo estaría en orden. Jaime, ¿quién es el delegado oficial ante el Tribunal Supremo Electoral? ¿Es Víctor Hugo Velasco o Roberto Castro del PDC? Bueno, en realidad son 2 los delegados, son Ah, ambas personas. bueno. Uno está con Rodrigo y el otro está contigo, ¿no? Al final parece que esa es la figura correctamente, pero el delegado, más allá de ser el medio para la Corte, tiene que obviamente tener todo el sustento necesario para las acciones que vaya a tomar. Bueno, y si no hay el Partido Demócrata Cristiano, ¿hay un plan B? ¿Tienes un plan B? Mira, nuestra posición en estas elecciones ha sido bien curiosa. Bueno, primero, obviamente, es mi primera vez de precandidato y sí hemos visto una apertura muy importante por varias fuerzas políticas en el país. Sin embargo, nosotros creemos firmemente que no va a ser necesario ningún tipo de plan B. El Partido Demócrata Cristiano es más que nunca ahora debe demostrar que lo que vale son las normas, los reglamentos, los estatutos y la forma en que se ha ejecutado. Yo creo que firmemente que si se quiere, ¿no es cierto?, llegar a la presidencia para reconstruir un país, pues hay que empezar también reconstruyendo la institucionalidad de los mismos partidos. Y te pregunto, ¿no será que la vieja política está actuando ahí en el Partido Demócrata Cristiano?
Mira, la vieja política, incluyendo al oficialismo, obviamente está actuando de una manera muy clara, muy contundente, de una manera en algunos momentos tremendamente sofocante, digamos, en contra de mi candidatura. Eso lo entendemos porque así es la política, ¿no es cierto? Hasta ahora yo te diría que los embates más fuertes que hemos detectado que vienen hacia nosotros vienen de la propia llamada oposición. ¿Por qué? Porque evidentemente la introducción de una candidatura nueva, de una persona nueva en la política, incomoda más allá del oficialismo, incomoda también a la oposición. ¿La política te está cobrando algunas facturas que tú no habías previsto, Jaime? Eh, no, yo te diría que no. De alguna manera, cuando uno tiene transparencia, cuando uno vive en paz y tranquilidad, no se debería tratar de cobros de facturas, tampoco de sorpresas, porque uno sabe qué cosas van a aparecer y mucha mentira va a existir. Es más, si hacemos caso a las redes sociales, yo ahora en este momento debería estar detenido, ¿no es cierto? Porque Ujú, salió anoche ujú. una noticia falsa, el logo de El Deber de Santa Cruz, diciendo que yo habría sido detenido y con toda una transcripción de una conversación que yo hubiese tenido respecto a algunas criptomonedas. Y obviamente se trata de alguien que está promoviendo criptomonedas con mi nombre, causando mucho daño y producto de eso yo habría sido detenido. Ese fue el rumor anoche. Y más que rumor, he visto fotos, hasta artículos periodísticos muy bien elaborados, ¿no es cierto? Y transcripciones de conversaciones, que evidentemente todo es falso. También seguramente te enteraste de que apareció de que yo habría sido inscrito en el MAS, en el Sí, Movimiento sí, al sí. Socialismo. La misma Corte Electoral ya ha determinado que mi firma no es esa, ha dado de baja mi supuesto registro. Nosotros de todas maneras estamos continuando la investigación, vamos a pedir el secuestro del libro de inscripción porque aquí se ha cometido muchas irregularidades. También ha aparecido como uno de los protagonistas más importantes del supuesto golpe de Estado, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, la verdad es, si en 2, 3 semanas de haber lanzado mi precandidatura aparecen tantas cosas, pues no nos debemos sorprender por las cosas que pueden aparecer también. Mira, yo quisiera que aparezca y diga que Jaime Dunn es un astronauta que va a ir a Marte, porque de niño yo quería hacer eso, te digo. Ese era mi gran sueño. Eh, Jaime, vi en redes sociales, en Facebook, un video donde, mira que yo desconfío de los videos y de todo lo que aparece en redes sociales, por eso te pregunto, donde apareces indicando que habría que dinamitar la aduana nacional. ¿Tú dijiste eso en ese video? ¿Ese video no es producto de la inteligencia artificial, de nada de eso? Mira, de manera figurativa, sí, yo digo y digo, y lo vuelvo a decir, hay que dinamitar la aduana nacional, de manera figurativa. Sí. ¿A qué me refiero con eso? A ver, y obviamente esa es de manera sintetizada la idea. Se trata de lo siguiente, ¿por qué existe el contrabando en Bolivia? ¿Por qué la informalidad es tan grande y se vincula al contrabando? Pues resulta que el contrabando existe por la simple y única razón que los impuestos y aranceles aduaneros son tremendamente altos en Bolivia. Eso hace que un producto valga a veces la mitad, a veces una, dos o hasta 3 veces más su precio original. Entonces eso hace de que los precios de los productos que vienen por la aduana sean mucho más altos que los que vienen por contrabando. Ahora, la mayoría de los bolivianos consume productos de contrabando. ¿Por qué? Porque se busca lo que es más económico. Entonces, una de las formas de eliminar al contrabando es justamente bajando los impuestos y los aranceles aduaneros. Y eso debe hacerse de una manera de que la rebaja sea lo suficientemente más baja que el costo del contrabando, porque el contrabando tiene un costo.
estimado más o menos en 12%. Entonces, si tú dices que traer un producto al país legalmente va a costar menos del 10%, automáticamente eliminas el contrabando. El contrabando se va a eliminar no poniendo COAS, las Fuerzas Armadas o toda la policía, la inteligencia nacional detrás del contrabandista, sino se va a eliminar haciendo de que el costo de traer productos al país sea mucho más barato que el contrabando mismo. Entonces, la forma en que tú puedes lograr eso es si agarras, ¿no es cierto?, a esta aduana nacional vieja, antigua, añeja, arcaica y corrupta, junto a sus impuestos y aranceles altos, los pones en una bolsa figurativamente y figurativamente dinamitas la aduana nacional. Bien, eso me trajo a colación alguna actitud del presidente argentino Javier Milei. Eh, Tú vas por ese camino, por la ideología esta de achicar el Estado lo más posible y darle a los privados, a la empresa privada, algunas concesiones que tiene ahora, que maneja ahora el Estado boliviano. ¿Vas por ese camino? Vamos definitivamente con las mismas, a ver, pero primero debo aclarar, Javier Milei es Javier Milei, Jaime Dume es Jaime Dume. Argentina es Argentina, Bolivia es Bolivia. Los bolivianos somos los bolivianos, los argentinos son los argentinos. O sea, no podemos decir que vamos exactamente igual, de la misma manera, pero sí en el fondo la ideología es lo que nos mueve a ambos. La ideología de que evidentemente creemos en mayores libertades para las personas. Eh, eh, Queremos, en mi caso, desmantelar este sistema, este Estado, ¿no es cierto?, tan pesado que nos ha llevado donde estamos en este momento. Y no es un tema netamente político, sino en el tema económico, en el tema social. Este es un sistema donde hemos visto que se castiga al que trabaja honestamente, ¿no es cierto? Se castiga al formal, se le quita al que produce, se le premia al que obstruye, el que comete delitos puede estar libre en el chapare sin que nadie le diga nada. Y aquí se financia al que extorsiona también, ¿no? Es porque se le paga justamente a estos COAS para que vayan y después ellos mismos, en gran parte, te extorsionen, ¿no? Ese es el tipo de Estado que tenemos. Entonces, nuestro compromiso, en realidad, cuando hablamos de eso de reducir el tamaño del Estado, en realidad es el compromiso de descentralizar ese poder, ¿no es cierto? Y esa influencia tan fuerte que tiene el Estado en la economía, haciendo pues que muchas de sus prerrogativas vayan hacia las regiones y hacia las personas. No queremos un Estado tan grande que supuestamente nos ayuda, ¿no es cierto? En realidad queremos un Estado que nos deje trabajar. La verdadera pregunta, yo siempre digo, no es cuánto nos da el Estado, sino cuánto nos ha quitado el Estado. Nos ha quitado en impuestos, en corrupción, en oportunidades perdidas, en libertades perdidas, en tus dólares que no tienes, en las horas que haces colas de gasolina. Esas son libertades que has perdido, ¿no es cierto? De movilizarte, por ejemplo. Entonces, es muy importante desmontar, decimos, esta maquinaria estatal, de tal manera que podamos tener un país mucho más eficiente, con una burocracia más pequeña, pero más eficiente. Y sobre esto también hay que acompañar pues un fortalecimiento a la propiedad privada y a la seguridad jurídica. Y principalmente asegurar la libertad individual y económica de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si tú, y voy a poner un ejemplo de lo más básico que estamos ofreciendo, que debemos hacer en el gobierno. Por ejemplo, el Estado debe dar salud, claro que sí. El Estado debe dar educación, claro que sí. Pero en realidad lo que debe dar es los recursos para la educación y los recursos para la salud. Pero si es que los recursos se entregan directamente a los ciudadanos y a las familias y los ciudadanos que escojan dónde quieren estudiar y a qué centro de salud quieren ir con ese dinero.
Si es que tú quieres que tu nieto o tu hijo vaya a un colegio privado, pues llévalo a un colegio privado con la plata que el Estado te va a dar. Ujú. Puede ser que no alcance en la mayoría de los casos. Capaz aumentando una diferencia, tú puedes completar lo que sea necesario. El tema de salud también, en vez de estar a las 4 de la mañana, ¿no es cierto? Porque fíjate, el Estado está gastando en cada familia más o menos $1,700 al año en salud, pero muchas familias tienen que estar a las 4 de la mañana haciendo colas para ser atendidos. Con $1,700 más un sistema más competitivo y flexible, puedes tener un seguro de salud para toda tu familia privado. Entonces, cuando hablamos de libertad económica e individual, significa que el Estado pondrá los recursos, pero sé tú el ciudadano el que escoge qué servicio quieres tener, por ejemplo, ¿no? Vamos por ahí. Ujú, Esa es la ujú, idea, ujú. ¿no? Entiendo. Un sistema donde se asegure que las decisiones más importantes no te la tome el gobierno diciendo, no, 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 a vos te toca ir nomás a ese centro de salud, que seas tú el que decida. Bien, Jaime, por ahora no tengo más tiempo. Te agradezco mucho estos minutos con nuestra emisora y de seguro vamos a tener que hablar mucho y más largo sobre lo que está pasando en el país, lo que puede pasar en el país. Por el momento ha sido muy amable, Jaime. A ti las gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime Dum, analista financiero, precandidato presidencial.